Bienvenidos a Hora Escrita. Hoy estoy con Silea Evans, autora de Los Muller, una novela policíaca juvenil que mezcla espionaje, misterio, ley, crimen, pero sobre todo familia. Es una historia donde la confianza se convierte en el arma más peligrosa y donde 5 hermanos tienen que crecer demasiado rápido en un mundo lleno de secretos. Antes de empezar, Silea, me gustaría que te presentaras un poquito y nos contaras, pues, de dónde surgió esta novela, cómo surgió. Vale, bueno, primero de todo, gracias por tenerme en tu espacio. Bueno, yo soy Silea Evans, soy autora, siempre digo que soy autora diversa de géneros porque escribo lo que al final me gustaría leer, ¿no? Y entre ellos, pues he publicado un primer volumen de una saga de fantasía, que es Crónicas de la Madre Tierra, y ahora Los Muller, que es esta novela policíaca, juvenil, autoconclusiva. Poco de qué va, pues bueno, es una familia de espías, como bien mencionabas al principio. Bueno, ahora supongo que más adelante ya entraremos en detalles, pero ¿cómo surgió la idea? Pues siempre digo que la mayoría de mis ideas o surgen de los sueños o surgen de también en parte de mi infancia o adolescencia, ¿no? Vale. Y una de las cosas que me gustaba mucho cuando era niña, ¿no? Y también de adolescente era el tema de los espías. No sé por qué, pero me encantaba. Siempre había soñado con leer algo de alguna familia de espías, ¿no? Y lo más cercano que yo viví siendo niña era la mítica peli de Spy Kids, que supongo que a mucha gente le sonará, pero bueno, me encantaba. Y no sé, surgió un poco de ahí, ¿no? De esta fricada que le llamo yo, de mi obsesión con los espías y de qué pasaría si hubiese una familia de espías en España, ¿no? Vale. Y un poco surgió ahí la idea y más tarde pues la fui madurando. Muy bien. Entonces, ¿qué surgió Sí. primero? ¿El tema de la familia o el tema del espionaje? Entiendo que quizá el El tema, espionaje. sí, primero Vale, surgió el tema del espionaje y después sí que ya lo enlacé más con el tema de esta red familiar. vale. ¿Y por qué decidiste que el tema de una red familiar tenía que ser como el núcleo de la historia? Sinceramente, no lo elegí intencionalmente. Vale, Se puede decir que, si bien lo planteé desde un principio, ¿no? Todo lo que se ve a lo largo de la historia, traumas familiares, bueno, que hay una red, esa red familiar muy consistente, la verdad que fue surgiendo solo. vale. Porque tú puedes escribir o plantear una situación familiar con hermanos y tal, pero que quizá no tenga tanta fuerza, ¿no? Y sí es verdad que en los Müller, por ejemplo, es una de las cosas que más fuerza tiene. Pero como te digo, surgió solo. Vale. Porque el libro parte de una pérdida muy fuerte, yo creo que eso se puede decir. Sí, sí. ¿Era importante empezar desde allí? ¿O por qué crees que era importante? ¿Por qué lo hiciste importante, no? Empezar desde ahí, en todo caso. Porque al final, sí es verdad, es que como te digo, no fue intencional, pero supongo que la pérdida de un padre, como es en este caso, marca mucho, sobre todo, o sea, tanto en los hijos como en la propia madre, ¿no? Y también no hubiese sido lo mismo si se hubiese perdido quizá la madre en este caso. ¿Por qué? Porque al final la pérdida de este padre implica que, pues, Alma, por ejemplo, que es la protagonista, hay 5 hermanos, ¿no? Y Alma es la única chica de 4 hermanos. Claro, ella esa carencia de una figura paterna le afecta bastante, ¿no? Lo mismo sucede con la madre, porque al final la madre se tiene que hacer cargo de un negocio familiar ella sola, madre soltera de 5 hijos, ostras, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y sí es verdad que en el resto de personajes, en los chicos, obviamente pues también les afecta esta carencia paterna, no como a las mujeres en este caso, pero sí en el sentido, estoy generalizando un poco, pero el sentido de hacerse cargo ellos, ¿no? De esta responsabilidad ante la ausencia de un padre y bueno, y también de la madre, ¿no? Porque Correcto. Correcto, al final sí, bueno, Eric y Joel son los más mayores, Eric es el más mayor y Eric al final es el que a veces comentas también en el libro que tiene que hacer el rol de padre, ¿no? Que es lo que hablamos, tener que cargar roles
que no te pertocan a una cierta edad, ¿no? Porque la madre al final era una madre un poco ausente, pero porque tuvo que cargar con el peso, digamos, de toda la agencia, ¿no? Sí, eso es. No, es muy Sí, y interesante. por eso, Mm, no, decía que por eso que no hubiese sido lo mismo que si hubiese fallecido la madre, ¿no? Que con el padre en este caso. totalmente, totalmente. Yo, como sabes, me he leído el libro. eh, lo adoré, me encantó. Creo que me lo leí en una semana y porque tampoco tenía mucho tiempo. Me encanta que sea autoconclusivo. Siento que está, lo dije también en mi reseña, pero camina muy bien el libro, ¿sabes? Las pausas, o sea, Ujú. evoluciona de una manera muy progresiva, no dices de golpe, hostia, ahora de golpe pasa eso, no, como que todo camina de una manera, no sé, para mí como muy pensada, muy meditada. Y también en la entrevista quería como felicitarte porque de verdad que me sorprendió muchísimo. Eres una autora que ahora he descubierto y que de manera genuina te voy a seguir. De hecho, el de Crónicas lo he pedido para Navidad, espero que me lo regalen. Entonces me lo voy a leer también y quería comentártelo. Gracias. Y si no, me lo compraré yo, o sea que si me lo regalan bien y si no. Entonces, nada, quería simplemente felicitarte y que la historia me gustó muchísimo. Ahora me gustaría entrar un poquito en los personajes y en el vínculo familiar, porque siento que em, pueden pasar mil cosas en la historia, pero la evolución que tienen los personajes y la relación familiar, y ya no los secretos en cuanto quizá lo que sucede, ¿no? En la historia a modo de la agencia y las tramas que hay o la trama que hay, sino también a modo de secretos que hay quizá en la familia, de no expresar sus sentimientos, de no ser una familia abierta, ¿no? Como tal. La muerte los unió porque al final se tuvieron que ayudar entre ellos, pero les separó un poco a nivel, creo, emocional, ¿no? Es un poco lo que se puede analizar y cómo ellos van sanándolo a medida que pasa el libro, creo que es muy interesante. Y entonces eso, quería como ya meterme un poquito en el tema de los personajes porque creo que se puede hacer un análisis un poquito de ellos si te parece bien. Ujú. Sí, por supuesto. Empezamos con Alma, ¿no? Alma Muller es la niña de nuestros ojos, ¿no? Siento que carga con un peso desde bien joven. ¿Cómo construiste ese personaje? ¿Por qué una chica en medio de hombres, digamos, ¿no? ¿Por qué no un Sí. hombre en medio de chicas? O sea, ¿por qué? Pues fíjate, es que no tengo un porqué exacto que darte, Vale. porque muchas cosas, si bien sí que al final cuando escribes un libro tienes que seguir cierto plan, ¿no? Porque tiene que haber una coherencia argumental y todo esto, pero es verdad que yo soy muy híbrida en ese sentido y me dejo bastante fluir. El por qué una chica en medio de cuatro chicos, no te sé decir un porqué exacto, pero supongo que sí, para mí es muy importante en general, ¿eh? Las figuras femeninas de mis libros. Y no por ser una única chica significa que seas menos fuerte, ¿no? Ujú. O ser más vulnerable, como suele pasar, bueno, con Alma en este caso, Sí. significa que seas menos fuerte. Y un poco quizá lo que supongo, y puedo leer así entre líneas, viéndolo ahora, Mm. analizándolo ahora, porque es algo que no me habían preguntado. Vale, bueno, no, está bien. Además, al final también tú vas fluyendo. Quizá te salió así, no te lo planteaste y ahora te autoanalizas tú como escritora y dices, ¿cómo? ¿Por qué lo hice, no? Totalmente, esto pasa mucho. Publicas Mm, un libro y luego te van saliendo cositas. claro, sí, sí. No, pero supongo que leyendo entre líneas un poco la intención es mostrar eso, que al final no por ser una única chica eres menos fuerte, ¿no? Y al final Alma sí es la única chica, pero creo que tiene un peso muy grande dentro Total. de la familia, ¿no? A pesar, pues eso, de ser la única figura femenina de cuatro hermanos. Total, total. También siento que Alma tiene un papel jodido. Siento que em, somos y tenemos obviamente que ser iguales hombres y mujeres, pero sí que hay esa parte un poco quizá de carácter. Por lo general siempre hablamos de un estándar, ¿no? Los hombres pues más pasotas, las mujeres damos más vuelta a las cosas, hay como un estándar ahí un poco por lo general, ¿no? Siento que quizá Ujú. Alma, el estar tan rodeada de hombres, es la única que abre heridas. Ellos los veo más pasotas y ella es la que, suerte, ¿no? Que está ella para decir, aquí pasa algo, ¿no?
Total. Entonces Sí, también y aquí esa figura es importante porque ellas la siento como que lleva mucho tiempo en su vida reprimida porque se ha criado con hombres, pues que siento, ¿no? Que son quizá más pasotas, y ella pues como una persona quizá un poquito más sensible por lo que sea, por ser mujer o por no ser mujer, pero ella es así. Y dice, ujú, necesito sacar cosas y cuando, por ejemplo, hay una discusión fuerte aquí, spoiler alert, cuidado, hay una discusión fuerte en la mesa, en una de las comidas, que ella se enfada, hablan de lo que sea, se va, ¿no? Y ahí es cuando los chicos dicen, ujú, bueno, pero ella ha tenido los ovarios de decir las verdades como puños. Porque los demás sí, pasan. totalmente. Y aquí también añadiré que al final incluso la propia madre como que pasa, pero porque se pone esta coraza ella misma, ¿no? La madre. Entonces es como, Total. sí, no sé, está esa contraposición. Siento que quizá leyendo también entre líneas, la madre se vuelve el padre, hasta en carácter. Sí, Pilla su rol, sí. pero ya no es tan, sí, Mm. ¿no? Bueno, Sí, la parte esta maternal, delicada, suave, como que se la reprime un poco. claro, Sí, es como que se transforma, ¿no? También. No, no, si es sí, que sí. aquí ya te digo, es que se podría analizar tantas cosas, o sea, es increíble. Sí. Vamos a seguir por eso un poquito con los hermanos. Los hermanos son también bastante distintos entre ellos. ¿Hay alguno con el que conectes Ujú. más? Contando también quizá a Alma, ¿eh? Pero bueno, ahora hablamos un poquito de todos. Sí, sí, sí. Sí que hay uno con el que conecto más y ese es Joel. Yo también. Joel conecto mucho porque sí es verdad que es el segundo hermano mayor. Ujú, Tiene también bueno, esta responsabilidad, ¿no? Hacia, pues, su familia. ujú. Pero a diferencia de Eric, por ejemplo, es un poco más, digamos, sensible o no tan duro, ¿no? Es como que para mí es el hermano que mejor equilibra un poco La familia. todo, exacto, la familia en sí. Sí, O creo totalmente. que Joel es muy necesario. Vale, Sí. muy bien. Yo en eso estoy de acuerdo también. Creo que me identifico muchísimo con Joel. Siento que James se parece mucho a mi hermano, por ejemplo. Es como que si tienes hermanos también puedes como ir. Y por ejemplo, Jake se parece mucho a mi pareja, por ejemplo, también. Entonces, cada Mira. uno, sí, 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 está muy bien. Luego hablaremos quizá de la relación de los gemelos, porque también es muy interesante. Sí. Pero bueno, también a grandes rasgos te preguntaría, ¿qué te interesaba explorar de las relaciones entre los hermanos? Mm, Me interesaba sobre todo cómo convergen dentro de su profesión, ¿no? Que al final toda la familia son espías y pertenecen a este negocio familiar, ¿no? Que tienen una agencia de espionaje, pero cómo convergen eso con una relación de hermanos normal, porque al final, a pesar de que, bueno, tengan que tener cierta profesionalidad, ¿no? No dejan de ser hermanos y trabajan juntos. Entonces, claro, ¿cómo combinas tú esas dos cosas, ¿no? Y me parece guay, o al menos yo considero guay, que hay momentos en los que hay situaciones que están trabajando, situaciones duras, y les sale pues ese venazo de piques entre hermanos, ¿no? A veces quizá con un toque infantil. Es Sí, sí, gracioso sí. y me interesaba eso. Mm, Es como el hándicap de trabajar con tu familia, ¿no? Pero en este caso te puedes jugar la vida o puedes, claro, muy sí, bien, sí, muy interesante, perfecto. ¿Crees que la familia puede ser tanto un refugio como una batalla? Porque para mí esto también se lee entre líneas muchísimo, ¿eh? totalmente, totalmente. No tengo dudas. Porque Total. la familia al final, piensa que la familia es como el primer núcleo, se puede decir, Ujú. ¿no? Creo que tenía un nombre, pero lo voy a llamar núcleo, núcleo al que llegamos todos y todas, ¿no? Entonces es un refugio, pero a la vez, a medida que creces, ves que hay pues ciertas confrontaciones quizá, o cómo piensan tus padres, tú puedes pensar distinto, o tus hermanos, ¿no? Entonces no deja de ser refugio, pero dentro de ese refugio siempre hay pues rifirrafes, se podría decir, ¿no? Totalmente. Así que Y siento que más cuando quizá como alma intenta romper patrones. Creo que eso es muy importante. total, los patrones, sí, Eso está a claro. la orden del día.
Sí, y es complicado, ¿eh? Sí, Porque, wow. sí, sí, sí. Vale, pues ahora vamos a adentrarnos un poco en el misterio, el espionaje y la emoción, ¿vale? Entonces, para mí los Muller es un Venga. poco una mezcla de acción y obviamente de sentimientos constantemente. ¿Y cómo es de difícil o de fácil equilibrar ambas cosas? El tema de la acción y los sentimientos. Wow. Em, es, para mí ha sido, a ver, complicado en cierta forma. Al final, ¿cómo no quitas peso? O sea, como autor, ¿cómo consigues no quitar peso de un lado y de otro, no? Por Claro. ejemplo, la vertiente de acción que tenemos en cuanto a espionaje, casos y tal, y luego la vertiente esta de, bueno, más psicológica familiar, ¿no? Ujú. Y para mí ha sido complicado compaginar ambas sin que quede, como te digo, que quede en segundo plano una de las dos partes, ¿no? Y sí que siento que la parte familiar, de la psicología familiar, los traumitas de cada uno y tal, tiene muchísimo peso. Y a veces para mí era complicado el seguir dándole peso a la otra parte, que es el Claro, tema de los casos, del, bueno, de su trabajo de espías, ¿no? claro. Para mí ha sido complicado. Creo que aún así sigue teniendo más peso la parte familiar, pero bueno. Bueno, al final yo creo que la clave o la pregunta clave sería un poco para relacionar las dos cosas, ¿cómo trabajaste el ritmo para que fuera ágil pero emocional el libro, ¿no? Sería la pregunta, ¿cómo trabajaste eso? Que fuera ágil pero Ujú. también emocional. Vale. Es que me dejé fluir todo el rato, o sea, la mayoría de veces siempre digo lo mismo, pero me dejo bastante fluir. Vale. Mm, sí, o sea, es que no te puedo dar una respuesta clara porque cuando yo lo escribo no estoy pensando en em, analíticamente, ¿no? Sí Ujú. que pienso más analíticamente luego, cuando corrijo y también cuando tengo que atar cabos, ¿no? Depende de... Es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, para el caso al que se enfrentan, Sí, la familia, ahí sí que tuve que ser más analítica, porque cómo ato estos cabos, ¿no? claro. Pero en cuanto al ritmo de la historia y tal, la verdad que no he sido Ujú. como tal analítica, es que como me dejo bastante llevar. Vale. Entonces, Em, vale, no, no, perfecto. Aquí iría también una pregunta un poco acorde porque me interesa bastante cómo trabajaste el libro. ¿Te hiciste algún tipo de esquema? Eso cada autor es un poquito distinto. Si nos quieres contar un poco cómo lo creaste, si te esquematizaste de alguna manera o de otra. sí, claro. Bueno, supongo que los esquemas sí que tienen que ver con el ritmo, eso sí. Claro, por eso. Yo lo que me suelo hacer, sí, al principio lo que me suelo hacer es una línea cronológica como tal. Ujú. Ahí sí que entra la parte de planificación barra analítica. Y en esa línea cronológica sí que marco pues, los acontecimientos más importantes, Vale. que tienen que estar sí o sí, ¿no? Y a partir de ahí sí que me empiezo a hacer también un esquema mental, sobre todo cuando se trata de eso, de resolver casos y tal, que requiere de cierta pues, documentación y planificación, ahí sí que lo necesito, hacerme esos esquemas mentales. Ujú. Em, Eso es lo que más uso, es que el resto te Vale. diría que un 90% de mi escritura es fluir, 10% es planificar, Bueno, más o Silea, menos. yo te tengo que decir que entonces aquí se ve claramente la que tiene talento y la que vale, vale. También te digo. Bueno, bueno. No es por tal, pero sí que es verdad que tú ya tienes un esquema y tú dentro de ese esquema, por lo que me comentas, que es la parte más técnica en la que tú sabes cómo va a fluir la historia, a partir de ahí a ti ya te sale de manera sola cómo vas a implicar los personajes, la parte emocional y cómo se va integrando todo. Y veo que lo haces de una manera muy suelta y muy natural. Ya está, no hay más que tampoco... Gracias. Pero bueno, te lo agradezco, la verdad. Pero siempre digo que siempre sigo aprendiendo, ¿no? Y Claro. con los Muller sé que también tengo cosas, ¿no? que aprender. Pero bueno, que al final, también dentro de mi camino de escritora intento deshacerme del perfeccionismo un poco. Sí, eso es una tara que mejor ir dejando de lado. Pero bueno, hablando también un poquito de aprender y aprender nuevas cosas para mm,
escribir todo eso has tenido que aprender algunas cosas nuevas, ya a nivel más técnico de espionaje, yo qué sé, cosas Sí, técnicas, has tenido que informarte. sí, sí, eso sí, sobre todo el tema de procedimientos, que es un poco aburrido y bueno, al final en el libro no lo explico detalladamente como tal, ¿no? Mm, Porque si no sería muy aburrido, pero el ya, tema de procedimientos judiciales, de cómo, yo qué sé, para cuando tienes, bueno, las redadas que hacen policiales, ¿no? ¿Cómo mm. se hace eso? Se tienen que Protocolos, pedir ¿no? permiso. No, protocolos, exacto. Todo eso sí que me he informado un poquito y también de, pues eso, entidades policiales que hay a nivel español, europeo. Un poco, sí. Claro. Bueno, es que de Documentación. claro, pero es que de eso se hablaba poco, o al menos siento que se habla poco, y se podrían hacer más vídeos, por vuestra parte, por parte de los escritores, de, jolín, ¿cómo hacéis ese trabajo de cerca, no? De información, de tengo que informarme bien de las cosas porque si quiero hablar de un tema y obviamente no se sabe de todo. Entonces, lo normal es, bueno, Sí, quiero hablar de una cosa, pues me tengo que informar, es lo que es lo que hay. totalmente. Muy bien. Sí, sí. Vale, pues vamos a adentrarnos en el apartado ahora de lectura o lector juvenil, porque yo siento que es una novela juvenil, no sé si me equivoco, yo Ujú. creo que sí. Sí, sí, sí. Pero lo que hablábamos, con temas muy profundos, ¿a qué lector la imaginabas dirigida desde un principio o fue cambiando? No, en un principio sí que me lo imaginaba más juvenil, te diría incluso, yo que sé, a partir de 17, 18 años, Ujú, ¿no? Para arriba. Me lo imaginaba así porque al final, aunque se hablen de temas profundos, es lo que te decía, que los personajes muchas veces sale un venazo pues más infantil, más eso, ¿no? Más de colegueo, de piques entre hermanos. Bueno, es muy juvenil en ese sí, sentido. en ese sentido sí. Así que me lo imaginaba más para un target así. Vale, perfecto. ¿Y qué te gustaría que sintiera una vez terminara el libro? ¿Qué me gustaría que sintiera El el lector, lector? sí. Es que al final que no está solo y que siempre tenemos personas a las que acogernos y con las que refugiarnos y en este caso puede ser familia o no, pueden ser amistades, Ujú, ¿no? Pero siempre tenemos a alguien con quien refugiarnos. Quisiera que sintiera eso, ¿no? Y en este caso, pues con los Müller, pues darle un poquito de ese calor, de esa calidez familiar que tienen los Müller, que a pesar de que tienen sus más y sus menos, pues no dejan de estar ahí para ellos. total, muy bien. ¿Y crees que ahora quizás un tema un poquito más genérico, pero crees que la literatura juvenil está tratando ahora temas más reales y duros que antes? ¿Que ha habido un cambio en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque, bueno, ahora hace mucho que no leo juvenil, Ujú, pero sí por lo que he estado viendo, sobre todo temas como cómo se trata la masculinidad, ¿no? Estoy hablando más encarado quizá a relaciones románticas, ¿no? Pero sí, bueno, que en la literatura juvenil hay muchas. Pero sí que creo que hay eso, temas como la masculinidad, como la figura de la mujer, que está cambiando un poco, ¿no? Ya no se lleva tanto el bad boy, o sea, o se lleva, pero desde un punto de vista más crítico. No sé, me da un poco esa sensación. totalmente, Y sí que creo que está cambiando el panorama. totalmente. Y que así siga. Mm. Y yo creo que también historias como la tuya, hablando de la ruptura esta de em, traumas familiares, de eso, maneras de hacer en la familia, creo que es Ujú. muy importante. Yo me siento muy identificada, ahora no hablaremos de cosas personales, pero parece una tontería, pero dentro de cinco hermanos tienes muchísimo juego. Tienes muchísimo Sí, juego porque cada uno se relaciona distinto entre ellos y ahí tienes un juego increíble donde poder trabajar millones de cosas. O sea, totalmente. Sí, bueno, de hecho, hasta ahora las lectoras que he tenido, muchas me han dicho que se sentían identificadas con ciertas cosas, ¿no? Y que al final todos tenemos traumitas. total, total, totalmente. Así. Vale,
Pues ya vamos siguiendo un poquito para el final, aún no estamos en el final, pero nos vamos ya acercando y ya vamos a ir a hablar un poquito de la autopublicación y ese proceso de autopublicarse, ¿no? Ujú. Los Muller está autopublicado, igual que tu anterior novela, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque claro, no es lo mismo la primera vez que la segunda. Mm. Sí, totalmente. La primera vez sí que iba pues más a ciegas, ¿no? De a ver cómo se hace, si se imprime bien el libro, si no, si va a llegar a gente, ¿no? Las típicas preguntas. Pero sí es verdad que en el segundo ya tenía cierta, bueno, se podría decir expertise, ¿no? Más habilidad y ya sabía un poco todo, cómo funciona el sistema de autopublicación, los pasos a seguir. Y no solo la autopublicación, sino también la burocracia a seguir, porque siento que no se habla mucho, Vale. pero ¿vale? Sobre todo como autor autopublicado, pues, por ejemplo, el ISBN, ¿no? Tienes dos opciones, o tener uno propio o que te lo dé, en este caso, Amazon. Y, y esto mucha gente no lo sabe, pero si Amazon te da su ISBN, tú no puedes distribuirlo como tú quisieras, ¿no? Por ejemplo. Y Mm, no sé, hay estas cositas que no se saben de cara a la autopublicación o se desconocen. Y bueno, con este segundo yo ya las conocía, ya sabía a dónde tenía que pedir mi SBN, dónde pedir depósito legal, cómo posicionar tu libro en Amazon también. Esto no se habla mucho, pero también existe. wow. Así que en este sentido ya iba un poco más cómoda. Sí. Vale, vale, vale. Vale. Uy, ahora me oigo doble, puede ser. Y yo te oigo bien. Ah, vale, perfecto. Em, ¿Cómo fue entonces? O sea, ¿cómo fue? El proceso Sí, entonces de o sea, de publicar entonces este segundo libro, por lo que me cuentas, fue muchísimo más sencillo, pero tú intentaste en este segundo, o quizá también en el primero, tú me cuentas, ¿intentaste quizá llevarlo a alguna editorial? pues fíjate, no directamente fui a la autopublicación. Vale, ok. No porque, no porque no crean las editoriales, ni nada, que por supuesto lo veo fenomenal, genial, y si se me presenta la oportunidad, pues ya veremos. Ujú. Pero sí es verdad que soy muy fan del yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Que se dice. Y por lo menos con autopublicación sé lo que hago, sé dónde está mi libro, sé cuáles son mis errores, ¿no? Y son errores míos y no de otros. Entonces, un poco el tener ese control, pues a mí me alivia, por Vale. muy contradictorio que suene, ¿no? No sé, No, no te pero entiendo. me gusta Mm. mucho que dependa de mí y en este caso, pues dije autopublicación directamente y ya está. Sí que con el primero, con Crónicas de la Madre Tierra, al principio lo mandé a editoriales, pero bueno, tampoco insistí demasiado y como que yo ya veía clara la vía de autopublicación. Vale, vale. Mm. ¿Era algo que, lo de autopublicación era algo que tú ya te informaste sola o fue también porque ya estabas, por ejemplo, en BookTok o alguien te lo comentó y tú dijiste, pues voy a hacerlo? No, la verdad es que me informé sola. O Vale. sea, ya incluso te diría que antes del 2020 ya me iba informando un poquito, Tenías veía el run vídeos de run, ¿no? YouTube. El run run en la ¿Eh? cabeza, ya tenías el run run en la Es, cabeza de voy a hacerlo yo, tal, voy a informarme. sí, tenía ese run run ahí y Muy bien. nada, fue a base de informarme yo. Vale. Y antes me has comentado, ¿no? Algunos quizá errores que tú aprendiste de un libro a otro. Pero también te quiero preguntar quizá a nivel más general que tú veas, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que quizá hay autores que cuando empiezan cometen? Vale, aquí te voy a decir que es que hay dos tipos de errores, ¿no? Los Vale. más técnicos Ujú. y los más de procedimiento, no sé cómo llamarlos. Voy a empezar por los segundos. ¿Por qué? Porque los segundos sí que tienen que ver mucho con las tareas de promoción y tal. Tú cuando autopublicas no es que ya subas el libro en Amazon y ya está, sino que tienes que moverlo, ¿no? Claro. Y uno de los errores que yo he afrontado, por ejemplo, ha sido enviar el libro a todo el mundo.
no lo recomiendo porque Ya, hay mucha gente que hace ghosting, por desgracia, ¿no? Y tú envías el libro en físico y luego ni hay reseña, ni unboxing, ni nada. Entonces yo aquí sí que les diría que revisen muy bien a quién mandan su libro, a pesar de que haya veces que tengas que decir que no. Porque tenemos esta parte de querer decir que sí a todo el mundo, pero se es que es aprovechan. tu libro. Exacto, es tu libro y mucha gente no entiende que un libro es tiempo y dinero, sobre todo, que sale de nosotros, de los autopublicados. Total. Así que yo les diría, seleccionen muy bien con quién hacen colaboraciones y luego también que no se piensen aquí aportando humildad hacia los autores, que no nos pensemos que nuestro libro va a ser el mejor del mundo, porque no. Y te vas a recibir críticas negativas y tú tienes que aceptar esas críticas también. Y ya está. O sea, Eso es muy humilde por tu parte, Silea, la verdad. es que creo que, no sé, es que te arriesgas a eso. Cuando publicas un libro, te arriesgas a que guste y no guste. Y está bien, porque al final tu libro no tiene que ser para todo el mundo. Y a mí sí que me gusta recordar eso, porque yo también lo he aprendido. Y cuando me han llegado reseñas negativas, digo, ostras, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, es que es una opinión. Ya Total. está. O sea, no hay más. Y luego a nivel más técnico, pues sobre todo que investiguen mucho sobre, en caso de que publiquen en Amazon, de cómo funciona. Vale. Porque ahí también hay, pues eso, truquitos, cómo hacerlo de forma profesional, porque es publicado no significa que no seas profesional y puedes hacerlo también como una editorial. Así que les diría eso. Es que no quiero enrollarme mucho. No, no, pero genial, genial. Perfecto, Silea. Creo que esto yo haré, por ejemplo, personalmente. Bueno, las entrevistas también me gusta, si queréis os las puedo mandar para que podáis hacer cortes, siempre lo pregunto, para el que quiera y la que quiera. Gracias. Pero yo también hago cortes y, por ejemplo, este en el que tú das unos consejitos y tal, si te parece bien también lo voy a colgar y ya te etiquetaré porque creo que es muy interesante lo que has comentado. Y sobre todo lo del principio, del tema de que, bueno, que hay gente que se aprovecha justamente de eso. Rocío Gallego, que es la última autora que me mandó un libro, en ese caso porque gané un sorteo, pero era un libro suyo, que la empecé a seguir Ujú. hace poco. Ella, por ejemplo, comentó en un vídeo pues cómo, bueno, pues gente se había aprovechado de ella y, y bueno, y que pasa muchísimas veces y lo ves en todas partes y creo que es un mensaje muy importante el que acabas de dar y voy a hacer un buen corte ahí para que, bueno, para que llegue al menos a quien pueda llegarle. Y nada, que gracias Claro. porque son consejos que son muy importantes. Nada, gracias a ti. En cuanto a la recepción y la comunidad, que también viene relacionado con esto que comentabas, ¿no? Pues que hay algunos comentarios, al final no le vamos a gustar a todo el mundo, yo aparte de tener esta cuenta de libros porque me gusta leer, ¿no? También soy cantante y hago música, entonces también te puedo entender en ese caso, ¿no? Cuando tú te expones con tu arte, sea cual sea, te expones a los Ujú. comentarios buenos y a los comentarios malos, ¿no? Y hay que abrazarlos los dos de todas las maneras o de la mejor manera posible porque es normal que no le gustes a todo el mundo, y ya está, y no pasa nada. Sí, pasa mucho con las profesiones artísticas en general. Tú Totalmente. que eres cantante, artistas de cuadros, de pinturas, de Total. lo que sea, ¿no? Arte en general. Sí, Pasa sí. mucho, pero bueno, al final también creo que las personas que somos creativas vamos a seguir creando, Exacto. independientemente de... Y lo único que nos hace es hacernos más fuertes y ya está, o cambiar, porque hay críticas de todo tipo, cuidado, una crítica de que no le gusta algo de que has escrito y luego te insta a mejorar porque te da un buen consejo, pues eso es genial, ¿no? Al final estamos Claro, aprendiendo. claro. Entonces, bueno, Sí, ya está bien. totalmente. Hablando un poquito de los mensajes, ¿qué tipo de mensajes de lectores o lectoras te han marcado más? ¿Alguno que te venga así a la cabeza? Mm, Te dejo pensar, ¿eh? ostras, es que sí, déjame pensar, Sí, porque sí. he recibido tantos, o sea, en general, digo, de los dos libros. Y claro, los Müller ahora es cuando más se está dando a conocer. Al final, lleva publicado 2 meses solo, que es poquito. Pero, ostras, me has dejado... Podemos ir a la siguiente pregunta y si te viene a la cabeza me lo dices antes de acabar, ¿eh? Tampoco hace falta ahora como quieras.
No, bueno, simplemente supongo que relacionándolo un poco, fíjate, te diré con Teresa, con la madre, ¿Vale? que es verdad que al final los Müller es juvenil, pero también me están leyendo muchas madres Ujú, y me decían que la entienden, aunque no están de acuerdo quizá con el comportamiento de Teresa, ¿no? Esa parte de más sargento, de tal, ¿no? ujú. Que toma un poco de distancia con los hijos, pero muchas me decían que la entienden, porque es que pasa en la vida real, que tienen que dejar a sus hijos a cargo de otros para poder desempeñar su trabajo, lo que sea, ¿no? Y a mí cuando una madre me dice eso, pues digo, me llega, Claro, ¿no? Y digo, wow, qué bien que en parte se puedan sentir identificadas también con una figura materna, a pesar de que la novela sea juvenil, ¿no? sí, 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 es Y guay. bueno, Vale, muy sí, bien. no, 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 al final y también son buenos mensajes esos, porque al final es que se expande muchísimo más, ¿no? Al final tu intención. sí, y sobre todo lo que más me llega y que aprecio muchísimo es cuando alguien está pasando por una situación complicada. He tenido un par de casos de lectoras que una tenía a su niña enferma, otra a su madre enferma, y bueno, y me han dicho que, pues que leer tanto crónicas como los Müller, que les ayuda, ¿no? A pasar por estas situaciones y olvidarse un poquito también de la realidad. Entonces eso pues a mí me llega mucho y digo, jo, qué bien que Qué pueda guay. ayudar a alguien, al menos aunque sea por un mero entretenimiento, ¿no? Totalmente, qué guay. Muy bien, muy bien. Quizá es lo mismo, ¿no? Pero también tenía yo aquí apuntado si te había sorprendido alguna reacción concreta de lectores. Pero bueno, creo que tiene bastante que ver con la anterior pregunta, pero... Sí, bueno, te puedo añadir otra cosa. ¿Sí? Pues venga. Sí, sí, sí. Es que justo estábamos haciendo una lectura conjunta. Sí que me sorprende, pero lo entiendo que hay mucha gente que no empatiza con Alma y les parece un poco, bueno, a veces les sale un poco vena de niñata, ¿no? Me han dicho. Y a mí es algo que no, o sea, al final yo cuando Ostras, pues escribo, quizás sí, como, ¿eh? sí, 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 como te digo, cuando escribo me dejo fluir y yo, es raro, ¿eh? De explicar, pero no es que a pesar de que la haya creado yo no mando sobre los personajes, sino que salen solos. Vale, qué guay. Un poco niña. Sí que es verdad que tiene cositas. Y tiene Yo no, quizá no lo cositas llamaría dentro de niñata, yo su... lo llamaría como que al final es normal, ¿vale? Pero creo que es el personaje, o sea, a mí me parece súper. Pero al final es eso, está ella acostumbrada a ser la única niña de la casa. Yo también he sido de mis primos la única niña y pues estamos más mimadas, más protegidas. Sí, pues... Pues al final el carácter que tienes un poco desde ahí, ¿no? Creo yo. O sea, creo que está mm, bien. O sea, que sea un poco niñata, yo no le diría niñata, yo quizá lo diría, pues está muy sobreprotegida y eso quizá la hace ser más, pues de la manera que es. Pero, jolín, a mí me parece guay, porque ahí es donde recae un poco su carácter también, que está guay, ese porte, ese... Bueno, Claro, claro, totalmente. Y que al final, bueno, pues tiene que madurar ella también ciertas cosas, ¿no? Y aprender a gestionarse emocionalmente. Bueno, total. cositas. Son procesos, cositas, ya está. No pasa nada. Con eso, la recepción y la comunidad, lo que quería comentarte era que cómo llevabas un poquito el tema de compartir tu proceso por redes sociales, por TikTok, tener que Ujú. promocionarte de esta manera. Claro, todo esto para escritores es algo un poco bastante de reto, ¿no? Un reto un poco personal, dentro de ya el reto que es a escribir un libro, ¿no? ¿Cómo llevas todo eso? Sí que es un reto, sobre todo porque al final muchas veces dices, es que yo lo que quiero es escribir y no ser creadora de contenido, ¿no? Pero lo llevo bien. Debo decir que también tengo una parte comunicativa. Bueno, yo estudié comunicación también y soy comunicadora, entonces supongo que el ponerme delante de cámara también estoy un poco acostumbrada Ujú, y en ese sentido lo llevo bien. Em, sí que, pues claro, lo que yo he visto es que tengo que ser persistente, quieras o no. ¿Cómo puedo hacer para crear contenido
y aportar valor, ¿no? Sin dejar de lado mi parte de escritora. Y un poco es lo que estoy viendo también y sigo aprendiendo, ¿eh? Pero lo que intento es compartir también mis aprendizajes y bueno, creo que de momento bastante bien, Mm, aunque tengo una comunidad muy, muy, muy pequeñita todavía, pero los que somos son bastante fieles y bueno, los siento como amigos, amigas, como una familia realmente. Y ya sé quién es el José, ya sé quién es la Andrea, la otra Andrea y no sé qué, ¿no? Supongo que es lo guay de ser una comunidad pequeñita, pero de momento bastante guay. qué bien. Mm, Eso está muy bien. sí, Y que también tú seas consciente, bueno, de que al final esto es ahora una necesidad dentro de la faena, ¿no? De ser escritor y que hay que pasarla y luego también te aporta pues muchísimas cosas positivas, como tú dices. Una comunidad pequeña, pero tú total. conoces a las personas que la integran, puedes tener, bueno, pues contacto más personal con esas personas, está guay, muy bien. Sí, la cercanía. Mm. Mm. Vale, Silea, pues ya ahora sí que vamos para el cierre. Bueno, ¿dónde pueden encontrar tus libros, los dos, Crónicas y los Müller? Pues los dos están disponibles en Amazon y también tienen el ebook gratuito en Kindle Unlimited. Mole. Y en principio a través de ahí, o si quieren con dedicatoria, yo siempre envío con dedicatoria, marca páginas y tal, también me lo pueden pedir a mí. Y en principio esas dos vías, Vale. a no ser que algún día me contrate una editorial, pero de momento no. Bueno, nunca se sabe y de verdad, Silea, creo que tienes mucho talento y al final esto es una carrera de fondo, no es una carrera, ya me Sí, entiendes. no es lineal. Exacto. ¿Qué te gustaría que los Müller dejaran en quien lo lea? Eso sí que lo hemos comentado antes de la sensación, pero ahora más quizá un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje querrías que dejar presente ahora, ¿no? Ahora que hemos hablado de Ujú. los Müller. Bueno, aparte de saber que al final uno no está solo nunca, pues también que a pesar de que te encuentres quizá en un momento de tu vida perdido, como Alma, ¿no? Que al final Alma, allá de todo lo que vive, tampoco está segura de querer continuar con su carrera o la profesión de espía, ¿no? Y si te encuentras en un momento así de tu vida o en un momento más de debilidad, que al final que se puede salir y que aunque no lo veamos, todo tiene solución. O la mayoría de las cosas tienen una salida, que nada está escrito y al final vas aprendiendo durante el camino. Y Total. todo lo que hagas estará bien, porque es tu ritmo y ya está. Y un poco ese es el mensaje que quiero que se lleven también. Totalmente, totalmente, Silea, y una gran verdad, la verdad. Muy bien. ¿Hay nuevos proyectos en camino? ¿Estás trabajando en algo? Sí, sí, sí. Estoy trabajando en la continuación de Crónicas de la Madre Tierra, que es una saga, y pronto publicaré el segundo libro. Y también en otro libro, pero es de romántica. Bueno, como he dicho, soy híbrida de géneros y me gusta escribir por lo que me sale, la Muy verdad. bien. Y tengo ahí también uno de romántica a medio cocer, que está también en camino. Qué guay, vale, vale, estaré ahí pendiente. Y bueno, y me alegra también que haya una segunda parte de la de Crónicas, porque como me tengo que leer el primero, oye, pues perfecto. A ver qué te parece. Muy bien, muy bien, muy bien, Silea. Nada, ¿quieres añadir alguna cosita más? Nada, que gracias por cederme este espacio, que me lo he pasado súper bien y bueno, que estaré encantada de seguir conectando contigo y con quien venga aquí a tu espacio Muy a bien, través de redes o lo que sea. Así que muchas gracias. muy bien, Silea. Gracias a ti y gracias también por escribir una historia donde el misterio importa, pero las personas importan todavía más. Así que gracias. Gracias. Que vaya muy bien, ya estamos en contacto. Dejaré por aquí abajo también todas las redes, redes sociales para contactar con Silea y donde pueden también encontrar los dos libros. Pondremos los dos, ¿vale? Súper. Muchísimas Estamos gracias. en contacto y que vaya genial. Adiós. Vamos. Chao.